Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañera. ¿Cómo está, Lick? La escucho de caída. No, o sea, tal vez ya ahorita ya estoy cansada. Bueno, por lo menos es cansancio no afónica. Ay, sí, ese es otro problema. Ay, sí, porque mira, cuando me quedo sin voz es terrible. Me quedo afónica, entonces es cierto. Pero aquí estoy y a mucho gusto de saludar. Gracias, Lick. Gracias. Ya terminaron su clase de penal. No es penal, Lick, es... ¿cómo se llama? Derechos humanos. Ah, sociología. ¿Ya terminaron? Sí, ya acabamos de salir, exactamente ahorita acabamos de salir. Ah, bueno, gracias. Sí, ahorita se van a integrar los demás compañeros. Ah, vaya, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Ay, permítame. Ahí está. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con la clase porque es un tema algo extenso, pero también lleno de clasificaciones. Entonces, por eso quiero que los vayamos explicando. Mire, en primer lugar debemos de tener bien claro cuáles son los bienes muebles y cuáles son los bienes inmuebles. Para eso es bien importante que lean su artículo 445 y el 451. ¿Por qué? En el libro 445 vamos a encontrar, ay, permítanme que se está rompiendo el código. En el artículo 445 vamos a encontrar enumerados todos los bienes inmuebles. Y en el artículo 451, todos los bienes muebles. Por favor, es bien importante porque necesito que entiendan bien y tengan claro qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble. Debido a que si ustedes no lo tienen claro, entonces se van a confundir mucho con los temas que estamos exponiendo. Ya ven que, por ejemplo, la ocupación recae únicamente, la podemos utilizar para bienes muebles y no aplicarla a bienes inmuebles. Por ejemplo, la propiedad es para toda clase de bienes y hoy la accesión, ahí tenemos que tener bien claro los bienes muebles y los bienes inmuebles porque es la unión, dependiendo de la clase de accesión, la unión de bienes, ya sea inmuebles con muebles, inmueble con inmueble o mueble con mueble, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, deben de tener, insisto, bien claro el tema de los bienes. Fíjense que a través de la accesión, que es un modo de adquirir la propiedad, pues logramos tener el dominio del mismo, ¿verdad? Pero por dos situaciones. Una puede ser que tengamos la propiedad sobre los bienes en cuanto a sus frutos. Los frutos pueden ser naturales y también pueden ser civiles. Entonces, si tus bienes producen frutos naturales o civiles, esos tú también eres dueño. Vamos a ver qué pasa. También eres dueño de los frutos. Hay un efecto ahí de la propiedad, pero también se puede dar la situación de que algunos bienes se incorporen a los que ya tienes y entonces vas a ejercer el dominio sobre todo los bienes que se unan al tuyo. En la primera guía tenemos una definición del tratadista Clemente de Diego y él nos indica que es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca. Por eso vas a ser dueño de los frutos que produzca tu bien. Y esos frutos pueden ser civiles o también pueden ser naturales. Y a ella se le incorpore
¿Qué pasó, Ian? Nada, es que yo leí esa guía y a mí me causó una duda. En el caso, o después va. Mejor déjame de último, porque si no, se pierde el libro. Va, está bien. Espera. Al final me preguntas. Al final formulan sus preguntas. Entonces repito, porque hubo interrupción en la lectura. Vean. De acuerdo a esta definición, es el derecho que le compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca. Ahí es donde abarca frutos naturales y frutos civiles. Y estamos hablando de una clase de accesión que se llama accesión discreta. Pero cuando ya hablamos de lo que se incorpore una o más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable a tu bien, estamos hablando de la accesión discreta. He transcrito ahí en la primera columna un párrafo del maestro Alfonso Brañas. Él nos describe bien la accesión en sus dos clases y es más, hasta proporciona un ejemplo y por eso me permití traer la transcripción completa del párrafo para su mayor entendimiento. Lo vamos a leer a continuación, o mejor dicho, después de haber leído las clases de accesión. Miren, hay dos clases de accesión. Por favor, ahí tienen su código. Hay dos clases de accesión. Hay una accesión discreta y una accesión continua, que es de la que estamos hablando. La accesión discreta, compañeros, se refiere a la producción de frutos, y los frutos ya sean naturales o civiles. Cuando hablamos de los frutos naturales, estamos hablando de las producciones espontáneas de la tierra y las crías de los animales y demás productos que se obtengan como sin la intervención de la industria del hombre, y ahí lo tenemos en el artículo 656 del Código Civil. Luego tenemos los frutos civiles, esos son rendimientos que se obtienen de un bien, y por ejemplo ahí podemos citar los intereses que percibimos cuando tenemos una cuenta de depósitos de ahorro, o bien una cuenta a plazo fijo. Entonces eso también genera frutos, y esos frutos son los frutos civiles. O bien lo que genere en cuanto a las utilidades si tienes acciones en una empresa. Eso es para empezar. Bueno, y luego ya tenemos la accesión continua. La accesión continua se refiere a la unión o incorporación de bienes en forma natural o artificial y en los cuales se ejerce también la propiedad. Leamos ahora detenidamente en lo que cita el maestro Alfonso Brañas. Por ejemplo, o sea que regresamos a la primera columna. Fíjense bien. La accesión es un concepto global en todo lo que produce un bien y pertenece a este. Por ejemplo, y ahí lo valioso del párrafo, y por eso lo cité. En una plantación frutícola, las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales. Y todo lo que se une o incorpora a un bien por acción de la naturaleza o del hombre, por ejemplo, cuando un terreno aumenta de extensión en el curso de los años por la acción de una corriente de las aguas en un río, por ejemplo, porque ahorita que ya entremos a la nueva temporada de las lluvias, nos vamos a dar cuenta de los efectos que producen algunos eventos naturales, digamos, los huracanes, las tormentas, ¿verdad? Cuando desbordan los ríos, arrastran bienes, entonces como los árboles o porciones de terreno que se incorporan a otro, ahí vamos a ver una gran variedad en todo esto que esperamos no provoque muchos daños. En cuanto a las teorías, pues resulta que la posición que explica la naturaleza jurídica de la accesión es por tanto que para la teoría eléctrica indica para la accesión discreta, pues ese es un efecto del derecho de propiedad. O sea, los frutos naturales y civiles es un efecto. Al hacer propios los frutos que producen las cosas o bienes, y que la accesión continua es un modo de adquirir la propiedad, porque
que se hacen propias todas las incorporaciones que se realizan al bien. Posteriormente ya tenemos otra guía, que es la número 26, no sin antes darle lectura a los artículos del 655 al 657. Veamos, por favor, atentos con su bolígrafo y su marcador. Ian, haceme el favor de leer el 655 y el 656, por favor. Ok, voy 655, ¿verdad? Y el 656. Va, solo lo encuentro, que estoy medio choco. 655, ok. No solo tú, Ian. No, está bien pequeña la letra, pero 650, ¿qué? 5. Aquí está, 655. Frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Exacto. Artículo 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Muy bien. Gracias, Ian. Y en el 657 nos indica que no se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos, en cuanto a los naturales. Y que respecto a los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que hay estipulación contraria. Ahora, o sea, lleguen a un acuerdo, pero ahí sería la voluntad de las partes. Bueno, estos tres artículos básicamente se refieren a la accesión discreta, es decir, a lo que producen los bienes, los frutos naturales y los frutos civiles, y lo que está regulando precisamente es que pertenecen a tu dominio, o mejor dicho, puedes ejercer la propiedad sobre los mismos, ¿verdad? Ahora bien, también hay una accesión continua. Esa accesión continua es por incorporación o unión al bien. Por eso es que en la accesión continua encontramos otras variantes. Ahí vamos a encontrar que hay una accesión continua de mueble a mueble, de inmueble a inmueble y de mueble a mueble. Eso quiere decir, en primer lugar, que un bien mueble se puede unir a un bien inmueble. Y cuando existe esa unión o incorporación, entonces estamos hablando de la construcción, de la plantación y de la siembra. Cuando hablamos de la accesión continua de inmueble a inmueble, ahí vemos a la avulsión, aluvión, mutación de cauce y formación de isla. Y en la accesión continua que se produce de un mueble a otro mueble, o sea, de mueble a mueble, encontramos la adjunción, la especificación, la conmixtión para mezclas y cuando lo que se mezcla en mezclas sólidas y cuando se mezclan líquidos encontramos a la confusión. Empezamos entonces con la primera clasificación, que es la accesión continua, cuando de un bien mueble a un bien inmueble. Repito, ahí encontramos a la construcción, es decir, la edificación, también como lo regula el Código Civil, y ahí encontramos todos los materiales, ¿verdad? Como ladrillo, cemento, bloques que se unen a un bien inmueble que es el terreno, ¿verdad? La finca, etcétera, o el lote. Y cuando hablamos de la plantación, pues no hablamos de una accesión continua que se da a través de los árboles plantados. Y en el caso de la siembra, pues se regula precisamente por medio de las semillas, por eso se llama siembra. Entonces, repito, la semilla, por ejemplo, es un bien mueble que se incorpora a la tierra, que es un bien inmueble, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener claro siempre, por favor. Y resulta que ahí en la guía número 27, pues tenemos el listado de lo que incluye la accesión continua de bien mueble a bien inmueble.
Repito, construcción, plantación y siembra, ¿verdad? Pero debemos de tener bien clarito en este tema el artículo 658. Lo que se une o incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta de conformar con las disposiciones siguientes, que son las que vamos a ir analizando. Vean, a la par tienen los efectos legales precisamente de cuando un bien, de cuando se realiza este tipo de accesión. Por ejemplo, en el artículo 659 tenemos que toda construcción, siembra, edificación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece, ¿verdad? Por incorporación, repito. Pero también se puede dar una accesión de mala fe con materiales ajenos. En este caso, en que el hecho de las construcciones, en este caso, en cuanto a que el propietario del suelo que ha hecho las construcciones, plantaciones u obras materiales ajenos, pues debe pagar al dueño el valor de estos. Y si fue de mala fe, pues debe realizar el pago de daños y perjuicios. Ahí lo tienen regulado en el artículo 660. El propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. En esos casos sí, pero lo que procede es el pago de una indemnización. Luego tenemos en el artículo 661 la accesión de buena fe. Cuando la accesión es de buena fe, pues el terreno en que se edificare, sembrare o plantar de buena fe tendrá derecho a ser suya la obra, ¿verdad? Fíjense, pertenece al dueño del terreno. La siembra, plantación, edificación, siempre y cuando pague la indemnización correspondiente. Si no la paga, también tiene el derecho de obligar al que edificó, sembró o plantó a pagar el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. También tenemos el caso en el artículo 662 del sembrador o edificador de mala fe. En ese caso se pierde. El que de mala fe edifica, siembra, planta, entonces en terreno ajeno pierde lo edificado, sembrado, plantado, sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo ni de retener la cosa porque lo hizo de mala fe. ¿Y en qué casos hay mala fe en cuanto al edificador o sembrador? Pues se entiende mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando hace la plantación, edificación o siembra, pero en terreno que es ajeno y no pidió permiso previamente al dueño. Al dueño no le pidió permiso al dueño o no le pidió su consentimiento y esto debe ser por escrito de acuerdo al artículo 665. Ahora bien, el derecho del dueño, de acuerdo al artículo 663, en el que se haya edificado de mala fe, es que puede pedir la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado anterior o primitivo a costa del edificador, o sea, de quien sembró, plantó, etc. ¿Y en qué consiste la mala fe del dueño? Entonces, de acuerdo al artículo 666, hay mala fe de parte del dueño siempre que a su vista, ciencia y paciencia, fíjense, o sea, está viendo la obra, está viendo la siembra, está viendo la plantación, ¿y qué hace él? Guardar silencio y no se opone a nada. Ahí hay mala fe de quién? Hay mala fe del dueño, del dueño del terreno. O sea, el terreno en el cual se está edificando, plantando, sembrando. Ahora, si hay mala fe de ambos, entonces compensan sus daños y perjuicios, que es lo que está regulado en el artículo 664.
Entonces, por eso es que hay que tener, y todos los efectos legales ahí están a la par de las clases, y esto está contenido en la guía número 27. Entonces, deben ser bien cuidadosos en cuanto al manejo de la mala y buena fe, para que sepan los derechos que tienen por estar edificando, plantando, sembrando, construyendo en terreno que no es propio, ¿verdad? Luego tenemos la guía conceptual número 28. En la guía conceptual número 28 tenemos también otras clases de accesión continua, pero ahora es de un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. En el anterior vimos también accesión continua, pero de un bien inmueble que se incorpora a un bien inmueble, ya sea por medio de la construcción o edificación, por medio de la siembra o por medio de la plantación. Ahora que estamos aquí en el tema de la aluvión, avulsión, mutación de causa y formación de isla, es porque nos referimos precisamente a la accesión continua, pero que se da de inmueble a inmueble, ¿verdad? De inmueble a inmueble toca ahora. Entonces, tenemos en primer lugar la avulsión, luego la aluvión y luego la mutación de causa, para finalizar con la formación de isla. ¿Me puede hacer favor alguien de leer el artículo 676, por favor? Con el tema de la avulsión. Artículo 676. Avulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o riego segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. Ok, muchísimas gracias. Vean aquí con la avulsión lo que sucede. En primer lugar, arranca y arrastra una porción de terreno que se incorpora a otro bien inmueble. Ya sea porque exista la corriente de un arroyo, porque hay torrente, porque hay río, entonces segrega de su ribera una porción conocida de terreno, la transporta a través del arrastre, ¿verdad?, a las heredades fronteras, o sea, las que están cerca, o a las inferiores. El dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad, pongan atención, de la porción de terreno incorporada. Pero si dentro del término de 6 meses no ejerciere su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. ¿Qué pasó ahí entonces? En primer lugar, pues ya tenemos la fuerza natural de ese arroyo, río, torrente, etcétera, arrastra la porción de terreno que le pertenece a una persona y se incorpora, porque lo arranca y lo arrastra a el inmueble de otra persona. ¿De quién es la propiedad entonces? De la porción de terreno que se arrastró, que se desplazó. ¿De quién es? No se duerman, ¿de quién es? ¿Del vecino? Perdón, Evelyn, ¿usted habló? Licenciada, del vecino. ¿De qué vecino? Como está comentando sobre la porción de la tierra que cayó a la otra porción de tierra, ¿verdad? Entonces esa porción de tierra que se desbordó sería del vecino. ¿Qué vecino? Es de la persona a la que le cae, digamos. Es de la persona, no a la que le cae, sino a la persona del inmueble al que se incorporó. No precisamente va a ser el vecino, ¿verdad? Sí, pues. Pudiera ser, exacto. Vamos atendiendo ahí. Pongan atención, porque como se duermen,
tanto que exigen que sea en la clase para ser más dinámica y se duermen de todas maneras y no ponen atención. Vean entonces, Diana, ¿usted iba a hablar? Del que se nieve el... Bueno. Dimalik, buenas noches. Yo tengo dos teorías porque en un cierto tiempo, si por ejemplo, como usted está explicando, si en 6 meses la persona primer dueña no reclama a donde quedó el territorio, entonces ahí ya sería el dueño donde la parte arrancada se quedó. Pero mi pregunta es, ¿cómo haría esta persona primer dueña para regresar el área que arrancó? Porque todavía seguiría siendo dueña si no han transcurrido los 6 meses que establece el Código Civil. Por supuesto, gracias Dima, muy interesante. Por supuesto, pues primero tiene que hacer un reclamo voluntario para ver si llega a un acuerdo y si no, pues es en la vía judicial. Pero, ¿cómo incorporar esa porción de terreno que se fue a adherir, por decirle algo, a unir al otro bien? Pues tendrían que hacer ellos sus estudios específicos para ver si se puede regresar o bien ya registrar esa parte a nombre del dueño del terreno del cual se arrancó esa porción, ¿verdad? Bueno, voy a continuar. Solo voy a responderle a Luis Felipe y miren las respuestas para el final, porque entonces no van a entender la clasificación. Dígame, Luis Felipe. Entonces, en este caso, en la propiedad original queda como un barranco, una hondonada o algo por el estilo. Pues eso tendríamos que ir a ver el terreno, cómo es que queda, porque eso es a causa de una fuerza natural, ¿verdad? Pero sí, lo que sí se va a notar es que una porción de terreno ya no va a ser parte del propietario primero, digamos, del primer propietario. ¿Ya? Entonces eso, solo yendo al terreno podemos ver cómo fue el desplazamiento, qué porción de terreno realmente fue la que se arrancó de ahí y se fue a incorporar al otro, como también habría que evaluar en qué forma quedó el bien de la persona a la que se unió la porción de terreno que se arrancó del otro terreno, ¿verdad? O bien inmueble, pues porque aquí estamos hablando de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Gracias. Esos son estudios y tiene que ir uno en un reconocimiento judicial, porque eso hay que verlo, ¿verdad? No aquí a través de mí no vamos a resolver eso. Tenemos que verificarlo. Hay un procedimiento definitivamente en la vía judicial. Y hay otra clase de accesión continua, pero de inmueble a inmueble, que se llama aluvión. La aluvión tiene la característica que también hay un aumento del terreno, pero no por una porción que se incorpora a ella, sino por la sedimentación. Es en forma paulatina, lenta, pero siempre provoca un aumento del terreno, ¿verdad? Y repito, en la aluvión no hay ese traslado y ese arrastre de una porción de terreno, no hay esa violencia natural del fenómeno como para arrancar una porción de terreno que se incorpore a otra. Luis Felipe, ¿está ahí? Se fue a dormir. Luis Felipe Marroquín Franco. Lea usted el artículo 679, por favor. Muy bien. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos. El acrecentamiento que reciben paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Exactamente. Entonces, repito, ahí no hay, gracias Luis Felipe, ahí no hay un desprendimiento de una porción de terreno tan violenta como si sucede en la abulsión, ¿verdad? Aquí hay un aumento de terreno, pero es
paulatino, ¿verdad? Hay un acrecentamiento que reciben lentamente por accesión o sedimentación de las aguas. Luego tenemos la mutación de causa. Miren, a cada figura que vamos leyendo ahorita, por favor le anotan ahí a la par. Accesión continua, por ejemplo, en la abulsión de inmueble a inmueble, ¿verdad? En la aluvión, accesión continua de inmueble a inmueble también. Luego tenemos la mutación de cauce. La mutación de cauce la encontramos regulada en el artículo 673. ¿Por qué? Por estas fuerzas naturales se alteran los ríos, definitivamente. Viene la época de los huracanes, de las tormentas. Recuerdan que el año pasado tuvimos las tormentas de Lieta y de Liota. ¿Se recuerdan? Esas tormentas provocaron muchos daños. Esas tormentas, como son tan violentas, entonces esas sí provocan todos estos fenómenos, ¿verdad? De la aluvión, la abulsión y también la alteración de los cauces de los ríos. Veamos ese artículo 673. Regula que los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredadas, o sea, inmuebles de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante, equilibrada de unas y de otras, ¿verdad? Porque ahora va a servir ¿para qué? Para separar los inmuebles de los distintos dueños. Aquí en el 673 dice heredades. Ahora bien, también puede suceder que exista un nuevo cauce en el río. Entonces, cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, pongan atención acá, este cauce entrará al dominio público. El dueño, ahora vean lo que ocurre, el dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas, ahí sí, miren, vuelvan a su nivel, es decir, vuelvan a dejarlo en seco y naturalmente, o ya sea en forma natural o bien porque realicen trabajos legalmente autorizados para el efecto. Entonces, ahí sí ya recobra su cauce, ¿verdad? Y su propiedad, pero mientras pasa a ser de dominio público hasta que las aguas lleguen a su nivel. Y finalmente, en cuanto a esta clase de accesión continua de inmueble a inmueble, tenemos la formación de islas. Miren, también se puede formar una isla y la tenemos regulada en el artículo 678. ¿Quién quiere leer el artículo 678? Licenciada. Mario Roberto, primero, por favor. Mario Roberto. Artículo 678, formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos, en las rías, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla así formada distare de un margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el del margen más cercano. Exacto, más cercano a tu propiedad, ¿verdad? Obviamente. Más cercana. Entonces, vean a través también de estos a través de estas fuerzas naturales, miren todo lo que puede provocar. Puede desprender una porción de terreno de uno y si no lo reclaman 6 meses, pues entonces ya se unió otro inmueble y ahí el otro adquiere la propiedad, ¿verdad? Cuando el otro adquiere la propiedad de la porción de terreno que se le incorporó, ahí estamos ante un modo originario de adquirir la propiedad. Y en la aluvión, pues el caso
es en cuanto a que hay una sedimentación y hay un aumento del terreno, pero en forma paulatina por todos los bienes, que se pueden ir incorporando, ¿verdad? Debido al arrastre que hay. En este caso del aluvión, ahí no hay ese fenómeno de violencia, no de violencia, ese fenómeno violento en donde arranca y arrastra, como sucede en la ablución. Y vemos también que estas fuerzas naturales pueden también alterar los cauces de los ríos y entonces ahí vemos las consecuencias. Asimismo, esas fuerzas naturales también pueden incrementar todo lo que va arrastrando y entonces formar islas, ¿verdad? Que serán del dueño dependiendo al lugar donde se vaya incorporando y donde se vaya formando la isla, precisamente. Entonces, en cuanto a la accesión continua de inmueble a inmueble, repito, encontramos estas 4 figuras: aluvión, ablución, mutación de cauce y formación de isla. En cuanto a la accesión continua de inmueble a inmueble, encontramos construcción, plantación y siembra. Ahora pasamos a la accesión de mueble a mueble. Siempre es una accesión continua, porque la accesión discreta, como dijimos al inicio y como está regulada en nuestra legislación, solo abarca frutos naturales y frutos civiles, ¿verdad? Todo lo que produzca el bien, ya sea en forma natural o bien los frutos civiles que vaya produciendo sus bienes. Bueno, en cuanto a la accesión continua, de mueble a mueble, encontramos otras figuras. Encontramos la unión, que también se le conoce como adjunción o conjunción. Encontramos la especificación y encontramos la conmixtión. Aquí, por favor, no deben de olvidar que se trata de la unión de bienes muebles. Ya vimos la unión o incorporación de un bien mueble a un inmueble y de inmueble a inmueble que acabamos de ver. Y ahora estudiamos entonces de bienes muebles. Un bien mueble que se incorpora o se une a otro bien mueble. Bueno, veamos entonces. Cuando se unen dos cosas, miren, ahí lo tenemos regulado en el 689. Se unen dos cosas muebles que se pueden separar y que pueden subsistir ambos muebles en forma independiente. Es decir, no se va a poder perder la naturaleza de esta situación. Veamos el 689. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Bueno, fíjense que es solo aplicable a bienes muebles, ¿verdad? Un ejemplo de esto que podría ser. Ustedes, todos nosotros, mejor dicho, conocemos los muebles para el hogar. Sabemos que hay una muebla de comedor, una muebla